Pues muy buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este webinario que sabéis que se enmarca dentro de nuestro ciclo de mesas redondas profesionales que inspiran. Hoy toca hablar de una parte muy estética, pero también muy importante para cualquier producto, el diseño y la maquetación editoriales, la importancia de dar la forma. Soy Alex Herrero, soy formador aquí en Cálamo y Cran, el Centro para Profesionales de la Lengua y la Edición, y hoy cuento con unos invitados pues muy especiales, tan especiales como los tutores, en este caso, de nuestro experto en diseño editorial. En este caso cuento con la compañía de Antonio Ballesteros, diseñador y maquetador, que es titulado gráfico en diseño gráfico y edición electrónica, que ha trabajado para diferentes editoriales y grupos, ¿no? Como por ejemplo Grupo Planeta o Santillana, y que tras una larga trayectoria, ¿no? Trabajando en el sector de la publicidad, decidió dedicarse al diseño y la maquetación freelance. Actualmente trabaja con grandes corporaciones, empresas como por ejemplo el grupo ANA, que es el All Nippon Airways, con Mercadona, Adecco, Fox Los Ángeles. Así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Alex. Y también contamos en este caso con Valentín Pérez, ¿no? Que aunque él estudió en su caso filología hispánica y es director de diferentes revistas y maquetador, bueno, es uno de nuestros profesores dentro de este experto, ¿no? Que tenemos en diseño y bueno, un auténtico manitas del diseño y la tecnología con la producción de ebooks. Muy buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a conversar con vosotros sobre este apasionante mundo, pero antes de empezar, vamos a recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden dejar en el cajetín de preguntas y respuestas todas aquellas dudas que les vayan surgiendo a lo largo de la mesa redonda. Intentaremos abordar todas las cuestiones, pero si alguna se nos escapa, por favor, al cajetín de las preguntas que estaremos deseando resolverlas durante la parte final de la sesión. Bueno, en este caso, vamos a hablar sobre por qué debemos aprender maquetación y diseño editorial hoy. Oye, en tu opinión, Antonio, cuéntanos, ¿por qué es tan importante? Bueno, ¿por qué es importante aprender diseño y maquetación, ¿no? Diseño editorial. Ujú, Primero porque es una profesión demandada actualmente. ujú, Hoy en día, las editoriales siguen buscando. Hay que recordar que España, de la Unión Europea, es de los sitios, de los lugares en los que más producción editorial se crea, es decir, de los que más libros genera al año, ¿no? Entonces, evidentemente, se demanda un gran número de profesionales, ¿no? ujú, De diseño y de maquetación. Y evidentemente necesitan buenos profesionales o profesionales que sepan adaptarse a los medios de hoy en día, ¿no? ujú, Necesitan profesionales que sepan manejarse con una comunicación clara, un buen diseño, en el que la información se entienda de una manera rápida y sin esfuerzo, que sean profesionales, que puedan hacer publicaciones bien maquetadas ujú. y que sean creativos. Bueno, lo de la creatividad ya lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Justo. Porque es un tono, digamos, bipolar, ¿no? Hay gente que pide maquetaciones o sea, muy creativas y gente que no, ¿no? O sea, hay editoriales que sí que no. Y luego, pues porque se puede adaptar uno digitalmente también, ¿no? Saber maquetar no solo para el papel, sino que es clave para poder crear ebooks en un futuro, ¿no? Es decir, hoy en día las editoriales buscan profesionales, muchísimos profesionales, tanto freelance como en plantilla, aunque la verdad es que cada vez se tira más al tema freelance, que lo comentaremos luego un poquito más adelante, Ujú, pero buscan profesionales que sepan capaz de adaptarse a todos los tipos bueno, de productos que se generan hoy en día, ¿no? O sea, y claro, ujú. para eso hay que estar bien preparado y hay que saber comunicar bien y sobre todo saber manejar bien las herramientas. Ujú, claro, todo esto lo vemos en este curso superior en maquetación Sí, y sí, sí, diseño sí. de publicaciones. Pero Antonio, Correcto. también hay una cosa que forma parte de nuestra realidad, ¿no? La importancia de la estética. Ojo, Oh, sí, ¿la sí, parte sí. estética solo sirve para adornar o para poner algo bonito, digámoslo así? Bueno, la parte estética sirve para adornar, para hacer las cosas que sean bonitas, evidentemente, pero sobre todo también para que exista una manera de comunicar hacia las personas, ¿no? Es decir, no sirve que te pasen 10 textos, 10 imágenes y tú las montes como quieras. Tiene que haber un concepto y una construcción visual para que eso sea capaz de comunicar, ¿no?
Que luego Ujú, creativamente es bonito, evidentemente va a puntuar muchísimo más, ¿no? Hay ujú. editoriales que premian mucho la creatividad, es decir, que todo eso que se maqueta esté bonito y sea coherente visualmente, y otras en las que ya tiran de plantillas, ¿no? O sea, es que mucha gente le da ese miedo, ¿no? Es decir, no soy ilustrador, no soy un gran creativo, no hace falta, no hace falta, ¿no? Es decir, para todo hay un momento, ¿no? Es decir, hay editoriales o sobre todo agencias de publicidad que piden una creatividad extra, ¿vale? Pero luego generalmente la maquetación es saber comunicar un poquito, es saber cómo distribuir muy bien esos elementos, sobre todo para que sean fluidos, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, vamos a ser sinceros, una cosa fea pues no vende, ¿no? Pero no os preocupéis en ese sentido, ¿no? Porque mucha gente está pensando, oh, qué creatividad, tengo que ser ilustrador, tengo que ser ilustrador. No hace falta, ¿vale? O sea, tenemos que meter en la cabeza, está el diseñador gráfico, está el maquetador, ¿vale? O sea, un diseñador gráfico eh, ilustra también, ¿vale? Trabaja con Photoshop, crea imágenes y tal, pero luego está el maquetador puro, maqueta, ¿vale? O sea que, bueno, para tenerlo un poquito bien claro. Bueno, me encanta lo que comentas sobre la importancia de comunicar a través del diseño, ¿no? Porque esto Sí, también sí. nos lleva a otro asunto, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el peso que tiene el diseño en la accesibilidad, se me ocurre, o incluso el lenguaje claro. ¿Cómo influye el diseño a la hora de transmitir los mensajes? Pues muchísimo, porque claro, tienes que saber muy bien cómo compactar ese diseño, ¿no? Cómo expresar algo, ¿no? Es decir, a ver, también sobre todo depende muchísimo del trabajo que quieres realizar. No es lo mismo hacer un trabajo para una agencia de publicidad, ¿no? O Ujú, una revista que ujú, hacer un trabajo más básico de maquetación, como puede ser el de un periódico, ¿no? Que ya está todo encajetillado, etcétera, ¿no? Pero sí, influye muchísimo. Sobre todo aquí, Valentín nos puede echar una mano en el sentido de que ahí sí que una vez se diseña muy bien, luego ya el tema de accesibilidad y todo esto, bueno, va un poquito más orientado a temas de creación de ebooks y tal, ¿no? O sea, ujú. quizás no tanto en tema editorial, que también, evidentemente, ¿vale? Porque el enfoque visual es muy importante, sobre todo a la hora de saber comunicar y a la hora de saber a la hora de demostrar cómo se puede leer bien, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, es muy importante saber comunicar, sobre todo. Pero bueno, temas de accesibilidad y tal, yo creo que ahí Ahora Valentín es el que nos va a vamos. echar, nos va a echar una mano rápidamente. O sea que, Justo, porque Valentín, en tu caso los textos no son leídos en un formato físico, sino que estamos en un entorno digital, donde parece que las opciones son casi infinitas, pero claro, a veces podemos descuidar algunos elementos. Háblanos de las peculiaridades, en este caso, pues de elaborar publicaciones en formato digital. claro, el problema principal es que venimos de un mundo analógico, ¿no? Entonces, todos los que ya tenemos una edad, venimos del mundo papel y conocemos el mundo papel. Y claro, eso nos hace que normalmente tengamos el vicio de Ujú, pensar que el contenido está fijo en un soporte. Y eso ujú, ya no es así. Es decir, hoy día ya no podemos pensar en una idea bueno, sí, en algunos casos sí, hacemos un diseño que está pensado para un soporte fijo y ya está. Pero lo más habitual cuando estamos hablando de comunicación y de publicaciones es que ese contenido se vaya a difundir en muchos soportes. Entonces tenemos que perder ya esa noción de fijar el contenido y pensar más en un contenido en el que lo que manda es el dispositivo o digamos el continente en el que se va a ver. ujú, Entonces, eso nos obliga a pensar las cosas de forma diferente. Entonces, ahí sí que yo es lo que llamo siempre pensar en digital. Incluso cuando estamos trabajando en papel, tenemos que pensar en digital en el sentido de que las cosas no son lo que son por cómo se ven, sino por cómo ujú, están hechas, para que si en algún momento tienen que ser reproducidas digitalmente, se sepa lo que son, ¿no? Ahí, por ujú, ejemplo, entra el hecho de que un título no es ujú, simplemente un texto más grande, eso para papel sí, o sea, en papel lo ponemos en un determinado sitio, tal y como sabemos, con un tamaño, ya sabemos que es un título. Pero para una publicación digital eso no basta. Tiene que ujú. estar etiquetado para que las máquinas sepan que es un título, ¿no? Entonces cambia un poco, y yo creo que es un poco el cambiar un poco el chip y pensar que quien nos va a ver no siempre va a ser el mismo soporte, ¿no? Antes, por Ujú, ejemplo, hablábamos del diseño. El diseño también tiene que ser accesible. Pues, por ejemplo, hay cuestiones como el color. ujú, Una de las cosas más importantes en la accesibilidad es el contraste de color. A lo mejor en papel no se tiene tan en cuenta, pero también, claro, pero en digital es muy importante porque hay un umbral en el cual ya no es legible. Entonces hay que tener también cuidado con qué colores usamos en el diseño, no solamente en la parte de maquetación, sino también en la parte de diseño.
Ujú. Entonces, Claro, estoy pensando, por ejemplo, Valentín, ¿no? Que en el caso de Antonio, cuando trabaja con las publicaciones, sobre todo en papel, los diseñadores luego siempre suelen tener, los maquetadores, a la hora de escoger colores, los claro, conflictos de cuidado, cómo sale en mi pantalla y cómo sale luego finalmente impreso por las diferentes calidades y prestaciones de la máquina para imprimir, etcétera, ¿no? Cómo están calibradas nuestras propias pantallas. Claro, Valentín, esto se piensa mucho más todavía, entiendo, en las publicaciones digitales. claro, pero en el caso de los colores es mucho más fácil. Es decir, al fin y al Claro, cabo, bueno, sí, tú puedes tener una pantalla calibrada de una forma o de otra, pero al fin y al cabo, cuando estamos hablando de cuestiones digitales, todo es código. Entonces, claro. un color es un color. Entonces, si Mm, ese color está hecho con el contraste adecuado, otra cosa ya dependerá de que la persona que lo ve pueda calibrar o dejar de calibrar. Pero está mm, más definido y es más fácil de hacer. Lo que sí es verdad es que, claro, a nivel de diseño, pues ujú, hay que tener en cuenta también los aspectos de accesibilidad para que cuando llega el maquetador diga, yo no puedo hacer magia. Es decir, si tú me presentas un diseño que no es accesible porque no está bien pensada la jerarquía de la estructura y demás, yo no puedo hacer ujú, milagros. Es decir, que el diseño también tiene que ser accesible en esos aspectos. ujú. Valentín, Sí, Antonio, ibas a apuntar, dale. Sí, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que indica Valentín, ¿no? Tenemos que enfocar ya un poquito la maquetación pensando en distintos dispositivos, pero también lanzo una oda al diseño y tal. También depende muchísimo de la publicación, ¿no? Yo creo que ahí Valentín va a estar un poquito de acuerdo, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, Imaginemos que hacemos una novela, 500 páginas del último libro de Humberto Eco o de Dan Brown, ¿no? Ujú, Vamos, un libro que va a leerse toda España, ¿no? Y claro, te dice Planeta, oye, hay que hacerlo, o te dice Santillana, quien sea, oye, este libro hay que hacerlo y tal. Vamos a hacer una serie de tiradas, libro corto, libro de bolsillo, una edición especial, y uno muy, 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 muy visual, muy visual, muy visual, que va a ser una edición especial, que se van a lanzar solo 500.000 ejemplares, ¿vale? ujú, Perfecto. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo preparas esa edición especial tan bien hecha para que vaya luego un ebook? Es más complicado, ¿no? Es donde va el diseño a tope, tienes que trabajártelo bien, tipografías especiales, fondos especiales, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuando vas a trabajar ahí eres un maquetador, ¿vale? Y tienes que pensar en editorial práctica única y exclusivamente, en esas ediciones, ¿no? Libros muy visuales, etcétera. Cuando ya vas a hacer una novela normal, es decir, un libro bolsillo, hemos dicho, 500 ujú, páginas de texto corrido, con sus cabeceras, con sus tags, con no sé cuántos, que puede ser bonito, porque no, ujú. evidentemente, hasta el texto es bonito, hay que saber utilizar muy bien la sí, sí, tipografía. claro. Tanto. Eso ya cuando tú maquetas, tienes que pensar que si va a ir a un formato digital, que la editorial te lo va a pedir segurísimamente, lo que dice Ujú, Valentín, mejor tener el concepto de esto tiene que estar etiquetado, sí, tiene que tener un control, va a tener que pasar un control de accesibilidad para que luego las personas con una pequeña discapacidad, no me gusta decir la palabra discapacidad, no, pero bueno, con algún pequeño problema Ujú. pueda acceder, etcétera, ¿no? O sea que eh, no todo se puede llevar a ebook, ¿vale? O sí se puede llevar, pero otro tipo de ebooks. Por ejemplo, ese, sí, ese libro de Dan Brown fuerte, oye, Ujú. hacerlo para iPad. Se puede hacer sí, para iPad claro, con un claro. diseño, etcétera, ¿no? Perdona, Valentín, Claro, sí, sí, a tienes eso iba a razón. decir, evidentemente, o sea, lo que me digo de pensar en digital, Ujú, obviamente, los libros de texto corrido, eso ya es imprescindible, es decir, yo digo, o sea, lo que le digo a los alumnos, es decir, tú ya no puedes pensar simplemente, es que el texto acaba aquí a pie de página, eso no va a ujú, pasar en el No, ebook. no, no, Entonces, tú correcto. tienes que pensar que ese texto va a correr, puede aparecer en cualquier sitio, con lo cual no puedes meter un salto de página, un salto de ujú, línea, hacer particiones forzadas, porque no sabes cómo va a fluir el texto en cualquier dispositivo. Y luego tenemos el tema que dices tú, un libro muy especial, muy cuidado a nivel de diseño, muy visual. ¿Tengo que ujú. pensar en digital cuando lo estoy haciendo? Hombre, no necesariamente porque es un producto muy concreto que probablemente se va a hacer pues, en 500 ejemplares y te olvidas. Pero si yo Ujú, ya tengo la tendencia a pensar en digital, pues yo ya voy a estar pensando cosas. Entonces voy a hacer, por ejemplo, voy a Correcto. colocar las cosas de una determinada manera y me va a resultar más fácil hacer después ese libro, pues eso para iPad o para ujú, tablet, porque también se pueden hacer. Es decir, todo lo que se puede hacer en papel, o casi ujú, todo, se puede hacer en digital. Entonces, evidentemente, no a lo mejor no exactamente igual, porque luego se hacen cambios, se mete más interactividad. Claro, en el libro en papel, pues a lo mejor no se le mete un vídeo, no se le mete el que tú puedas hacer así con el dedo y se ve algo detrás. Entonces, eso vendrá ujú, después. Pero sí que es verdad que en un libro muy visual también tienes que pensar ciertas cosas. Menos Mm, o más, ujú, depende de. Pero si el tema está en que yo siempre insisto mucho en que no podemos ya pensar que un contenido se va a ver ya solamente en un dispositivo. Hoy, por ejemplo,
no tiene mucho que ver, pero hoy iba en el tren, iba viendo, como veo muy a menudo, a chavales que ven series en el móvil. Ujú, Pues eso afecta mucho a mí me parece una aberración, ¿no? Pero bueno, afecta mucho también a cómo se hacen las películas hoy en día. ¿Tiene sentido hacer una película en la que se tiene muy en cuenta los detalles y demás, cuando al final un tanto por ciento lo va a ver en pantallas pequeñas? ujú, Pues a lo mejor ya cada vez menos, ¿no? Porque dice, bueno, es que antes íbamos al cine a pantallas gigantes, con el ujú, sonido tal, y ahora la gente lo ve con unos cascos en el tren, moviéndose el tren en una pantalla de 5 pulgadas. Pues todo eso ujú, afecta, claro, en el caso del papel es al revés. Tenemos el papel, pero tenemos el móvil, tenemos la tablet, tenemos la pantalla del ordenador y tiene que ujú. verse bien el libro, ser legible, ser accesible en todos esos dispositivos. Ujú. Justo estaba pensando en el caso del libro de texto, ¿no? Libro con el que Antonio también tiene experiencia, claro, la composición de los libros de texto, sobre todo de las primeras etapas educativas, vamos a decir que al menos la enseñanza primaria, vamos, infantil, primaria y secundaria, ¿no? Donde el diseño desempeña un papel fundamental, ¿no? Donde la distribución de los elementos y casi la composición de cada página, salvo unas cuantas, es única, ¿no? Claro, cuando uno se tiene que enfrentar a las versiones digitales que muchas editoriales solicitan, ¿no? Para, como bien apuntaba Valentín, incorporar nuevos recursos, para hacerlo más interactivo. Entiendo que esto puede suponer un reto, Valentín, e incluso puede llegar a exigir cierta creatividad por parte de quien lo compone en digital. Debería, lo que pasa es que los libros de texto llevan un procedimiento distinto. O sea, los libros de texto Ujú, normalmente se hacen con herramientas específicas y ujú, básicamente lo que se hace es partir del PDF y digamos Ujú, que animarlo un poco, es decir, sacar los componentes y darles un poco la interactividad. Entonces, ujú, básicamente suelen ser más una copia de la versión papel. Entonces, ujú, correcto. tienen también ujú, tamaño fijo, con lo cual no hay esa cuestión que es la que nos preocupa más, de que se tiene que adaptar a diferentes ujú, tamaños, sino que es un tamaño fijo al que se puede hacer zoom, pero que ujú, todo sigue en su sitio. ujú, Pero sí, evidentemente lo malo, precisamente es eso, que no hay creatividad. Es decir, que lo que se hace muchas veces es decir, oye, cogemos el PDF y lo pasamos por la herramienta, ujú. animamos los diferentes componentes y poco más. Y es una pena, porque se podría hacer mucho más. E Ujú, incluso hay algunas editoriales que única y exclusivamente trabajan, o la mayoría de su trabajo corresponde al sector editorial, que tienen hasta pequeñas intranets en las que maquetan ahí mismo ya todo. O Sí, sea, lo sí, hacen ahí claro, por eso. directamente. Entonces, nos olvidamos ya de InDesign, etcétera, ¿no? Sí, o sea, por eso. Yo lo que tengo que maquetar para temas educativos y tal, casi siempre lo he diseñado única y exclusivamente para papel, para editorial. ujú. Y luego gente como Valentín ha tenido que luchar vamos, y sacrificar sus horas para que eso luego quede más o menos bien. Vale. Claro, lo que pasa también es que una cosa que no hemos dicho es que bueno, lo has comentado tú antes, la maquetación, cuando ya estamos en entorno digital, tiene mucho que ver también con Internet. Entonces, eso que dices tú de que Sí, ellos mismos en su intranet, porque en el fondo, o sea, esas publicaciones son publicaciones que son más parecidas a una aplicación web o una página web, Ujú, correcto, utilizan el correcto, mismo, de hecho, los libros electrónicos también utilizamos el mismo lenguaje, HTML, correcto. CSS, Sí, el que se utiliza en XML, las sí, páginas web. correcto. Sí. Entonces, muchas veces se trata de eso, aunque nosotros muchas veces cuando usamos el libro lo vemos como una aplicación que está metida dentro de su marco y demás, en el fondo es una ujú, página web. Entonces, ujú, claro, también eso también es importante, es decir, el mundo del papel y el mundo de Internet están confluyendo. Ya ujú, inicialmente confluían, porque de hecho decimos página web, es decir, Internet Mm, está pensado casi como un libro inicialmente. ujú, Entonces, cada vez están confluyendo más. Entonces, también el tema de la accesibilidad que nosotros ahora trabajamos en los libros ujú, electrónicos también es obligatorio en las páginas web, es decir, es todo lo mismo. Entonces, todo ujú, confluye que al final es una publicación digital que se puede ujú, ver en un entorno u otro, pero que tiene que funcionar igual. ujú. Esto justo me lleva a una reflexión. En vuestra dilatadísima experiencia, pues habéis visto cómo ha cambiado, ¿no? Cómo han cambiado las herramientas, cómo han cambiado los formatos, la forma de trabajar. Y yo creo que sería muy interesante que nos lo comentarais. ¿Cómo empezasteis trabajando? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo funcionaba el mundo en aquel momento? ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? Antonio, ¿empezamos con la parte del papel? Pues Alex, ahí me has atacado directamente al punto de flotación, porque claro, si yo soy ya un señor mayor, entonces yo puedo hablar, puedo hablar de programas que ya han desaparecido incluso, ¿no? Pero sí, bueno, soy un poco de la vieja guardia. Cuando estudiamos diseño y comunicación, estudiamos artes gráficas,
pues imaginaros, linotipia, fuentes, etcétera, ¿no? Cómo se hacía todo, cajetines, prácticamente, bueno, todo se hacía, a ver, no a mano, porque cuando yo empecé, tampoco, a ver, tampoco tengo 80 años, ¿eh? Pero bueno, pero sí, empecé con los primeros pinos de la maquetación, con Aldus Pacemaker, con Quark Express, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eran procesos bastante, a ver, no voy a decir complicados, ¿no? Pero en los que sí tenías que tener unos ciertos conocimientos de artes gráficas bastante profundos, ¿no? Porque no tratabas directamente con el impresor, bueno, tratabas directamente con el impresor, pero antes había una persona que hacía los fotolitos, ¿no? Entonces tenías que hacer las imposiciones de las páginas tú a mano, ¿no? O sea, era complicado, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios o gracias a quien quiera ser, la maquetación no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La suite de Adobe, de la cual nosotros bueno, somos expertos y damos las clases, es maravillosa, es maravillosa. Nos permite realizar cualquier tipo de maqueta, ya sea digital, ¿vale? O sobre todo editorial, de una manera maravillosa, muy amigable y en los que apenas hay un proceso entre tú y el impresor final, ¿no? Entonces, a ver, sí, evidentemente tienes que saber unos conocimientos que nosotros damos en el curso, ya lo hablaremos luego, para que todo vaya bien a impresión, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada, nada que ver como era antes. Ahora todo es muy amigable, incluso todos los programas de la suite de Adobe, en este caso, son muy comunicativos entre ellos, ¿no? Se puede decir que a ti te pasan cualquier imagen en Photoshop, ¿vale? O cualquier vector en Illustrator y puedes hacer un copy-paste directamente en InDesign que va a coger todas las proporciones, toda la colorimetría, o sea, absolutamente todo, ¿vale? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Por suerte, ha mejorado muchísimo todo. Justo me estaba acordando de un agradecimiento que hace María Moliner en su diccionario de uso del español al equipo de correctores, pero sobre todo al linotipista, que creo que Oh, cada vez que la veía aparecer por, Hablando. por el taller echaba a temblar, ¿no? Imaginemos, ¿no? El diccionario con todas las columnas y de repente, no, es que quiero ampliar y entonces empieza a correr el texto, hay que ir recortando, hay que ir viendo cuántas líneas me llevo, cuántas subo, pues esto es así. O por ejemplo, pues en libros a lo mejor publicados en los años 60 70 finales de principios de los 80 donde nos encontramos con algunas líneas, ¿no? Que están dadas la vuelta porque en la composición se fueron, que son auténticas joyas editoriales. Pero sin claro, duda. Internet o la parte tecnológica ha venido recientemente porque, Antonio, tú eres una persona muy joven, pero con mucha experiencia. Y Valentín nos tendrá que hablar un poco de cómo empezó también casi a instaurarse, ¿no? El uso de la composición de publicaciones digitales. Claro, en mi caso también soy ya mayor, pero en realidad yo, digamos que empecé directamente con la maquetación digital. Yo empecé como Ujú, maquetador web. Entonces, toda la parte de código era lo que ujú, yo hacía. Entonces, lo que sí que ha mejorado, pues igual que ha pasado con Adobe, con la suite y demás, que han mejorado mucho los programas que usamos para código. Entonces, ujú, al principio, cuando empezábamos con los libros electrónicos, pues utilizábamos herramientas mucho más limitadas. Por ejemplo, Sigil, que es uno de los programas que usamos de los más sencillos, pero que usamos, pues al principio era, me vais a perdonar que lo diga así, era una patata. O sea, prácticamente no hacía nada y lo que hacía lo hacía mal. O sea, que muchas veces casi era mejor coger un editor y hacerlo tú todo. Sin embargo, ahora pues tiene muchísimas ayudas, aparte de que, bueno, pues es más amigable, tiene ujú, muchísimas más ayudas. Y luego, aparte, usamos otras herramientas, validadores, ujú, editores de código, es decir, ya directamente, por ejemplo, en el curso avanzado, ya no ujú, usamos Sigil, que es, digamos, una herramienta muy básica, sino que ya directamente cogemos un editor de código, que es lo mismo que se usa para hacer incluso programación ujú, eh, con lenguajes de programación, pero nosotros lo usamos para maquetar y usamos ujú, ya programas de edición de código que también tienen muchas ayudas, es decir, que ya no es como cuando yo empecé, que yo empecé ujú. prácticamente con el blog de notas, que escribíamos las etiquetas en el blog de notas. Ahora ya eso es, Todavía hay gente que lo usa, todavía hay gente que lo usa. O sea, hombre, eso ya es... Será una No, cuestión nostálgica, vamos a decirlo así, no hombre, porque no dispongamos de herramientas, ¿no? también es verdad que muchas veces a otros alumnos que tengo, que son más de código, están Ujú, tan acostumbrados a las ayudas del programa que luego les dices cierra esa etiqueta y se bloquea, ¿no? Y dices, ¿pero cómo se cierra? Porque como el editor te la cierra automáticamente, pues tú dices, ¿esto cómo era? ¿Era con la barra o sí? Pues claro, las ayudas están bien, pero también es como los coches automáticos, ¿no? O sea, en un momento dado tienes que saber conducir el coche sin ayuda. ujú. Claro, entiendo que en todo este cambio, este proceso, esta renovación, ¿no? Por supuesto,
también cada cliente tiene sus particularidades. ¿Podéis mencionarnos, por ejemplo, cuáles suelen ser las peticiones más habituales o, por ejemplo, qué tipos de estrategias o herramientas debería manejar con soltura, pues un auténtico experto en el ámbito de la maquetación, sea para un procedimiento físico o digital? A ver, yo ahí tengo que decir una cosa que va a sonar un poco feo, Ujú, pero uno de los problemas que tenemos es que los clientes no saben nada de publicación digital. ujú, Entonces, hombre, hay algunos que sí, pero hay un gran porcentaje que lo que quieren es que haga su libro en formato digital, pero no saben. Es más, yo me acuerdo, no voy a decir quién, bueno, puedo decirlo porque era la administración pública, que cuando ujú, le mandé un libro electrónico me dijo, ¿y esto cómo lo veo? Es decir, ni siquiera saben cómo se ve. Eso es exagerado, porque era un caso hace muchos años y era un caso muy particular, pero sí que es ujú, verdad que los clientes no saben, muchos no saben. Entonces, eso también es un error, que también estos cursos son muy buenos no solamente para la gente que se quiera dedicar a la maquetación, sino también ujú, muchas veces para los editores o la gente que trabaja en el sector que conozcan cómo funciona, porque no puedes, o sea, un editor sabe muy bien lo que es una viuda, lo que es una huérfana, sabe reconocer problemas en la maquetación en papel, pero ¿sabe reconocer problemas en un libro digital? Cuando yo le mando un ujú. libro digital, ¿sabe cómo validarlo, ver si es accesible? Muchas veces no. Entonces, más que peticiones que nos hagan, es todo lo contrario, es decir, que no saben mucho sobre el libro electrónico y hay que explicarles cosas. Claro. Y en tu caso, Antonio, cuéntanos. Sobre todo tema de herramientas, ¿no? Muy importante, ¿no? Generalmente utilizamos la suite de Adobe, ¿vale? Trabajamos sobre la suite de Adobe, tanto en Design como Photoshop como Illustrator. Los que quieran utilizar Photoshop e Illustrator no es necesario para el curso de maquetación, que quede conste, ¿vale? De ello, porque mucha gente tiene miedo, ¿no? Pues que son buenos complementos también, que te ayudan a progresar maquetando también, ¿no? Ujú, Em, lo comento porque mucha gente pregunta, ¿no? ¿Es necesario tener conocimientos de Photoshop o de Illustrator para poder trabajar y tal? No, no son necesarios, porque tú puedes trabajar en una empresa, ¿vale? Haciendo libros y evidentemente, si todo es correcto, la propia editorial te va a mandar las imágenes, te va a mandar los textos, etcétera. A partir de ahí tú vas a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces sí piden que tengas unos pequeños conocimientos de retoque de fotos, ¿no? Simplemente para trabajar con colorimetría, etcétera, ¿no? Pero enfocando un poquito a la pregunta que habías hecho, generalmente lo que tenemos que tener es los conocimientos de la herramienta muy bien establecidos, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante que vemos en el curso es un poco el tema de cómo orientar ese trabajo a la hora de construir visualmente, ¿no? Es decir, saber un poquito de tipografía, ¿no? Cuándo utilizar una determinada tipografía, ¿no? Cómo saber estructurar muy bien visualmente una página, ¿no? Es decir, pues bueno, hay una mancheta, hay una cabecera, hay un contenido general, ¿no? ¿Dónde puedo poner una imagen? ¿Dónde no? Es aglutinar esos conocimientos que generalmente son muy básicos y son muy visuales y muy de sentido común. Tú rápidamente, si tienes un pequeño toque de gusto, cuando vas trabajando una maquetación, te das cuenta, ¿no? Si la imagen es grande, si la imagen es pequeña, si el titular es correcto, si esta tipografía es de palo seco y no me cuadra porque estoy hablando de un libro antiguo, prefiero que sea una serifa, ¿no? Todo ese tipo de Ujú, cosas es lo importante que tenemos que aprender, ¿no? La herramienta, evidentemente, también, ¿no? La ujú, herramienta es base, porque vas a estar, el profesional que va a estar trabajando va a maquetar, si eres un freelance, vas a estar iba a decir que si el día tiene 24 horas, 48 horas, ¿no? Al día vas a estar trabajando con InDesign, ¿no? Pero bueno, esa es la base, ¿no? Buenos conocimientos de cómo componer visualmente, ¿vale? Lo vemos en el curso, ¿no? Que la gente no se preocupe de eso, ¿vale? Se tratan esos temas también. Y luego, sobre todo, conocer muy bien la herramienta, ¿vale? ujú, Que es básico, porque la herramienta, junto con esos conocimientos, hace que la maqueta fluya. O sea, rápidamente te das cuenta de que todo va fluyendo de una manera muy... ujú. Claro, justo acabas de dar también con una clave, ¿no? Que es todo lo que se ve un poco en el curso, del que ahora abundaremos, hablaremos de los dos Mm. cursos superiores, tanto el de maquetación y diseño de publicaciones como el de publicaciones en formato digital, pero claro, con vuestra experiencia también hay cosas que habéis ido aprendiendo, que habéis ido puliendo y que por supuesto están en el curso. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los aspectos más relevantes que consideráis que dentro del curso, pues que a veces no se cuentan en otro tipo de formaciones o que son eminentemente útiles y prácticas para dedicarse profesionalmente a la maquetación? Ya que está hablando yo, si nos importa, Eh, tiro yo adelante, cojo la cuerda y tiro yo adelante, que estaba entonado. En mi caso, creo que es la base, vuelvo a repetir, esos conocimientos que no siempre se dan, ¿no? En muchos cursos te dicen, oye, InDesign,
párrafo por el párrafo, justifícalo, no sé qué, no sé cuánto. No, pero bueno, eso está muy bien porque tienes que aprenderlo, es esencial y lo tienes que aprender bien, es decir, tienes que ahondar porque claro, saber conocer bien tu programa hace que una maqueta, en vez de que te lleve 2 días hacerla, lo puedes hacer en uno. O en vez de que o sea, en vez de una semana, te lleve 3. Y cuando eres un freelance, eso ayuda monetariamente porque tú tienes que soltarte un poco a la hora de empezar a trabajar, ¿no? Tienes que economizar los tiempos, ¿no? Pero sobre todo, conocer, creo que la herramienta, evidentemente, pero es muy importante lo que he comentado, ¿no? Cómo enfocar esa herramienta a lo que tú quieres plasmar, ¿no? Hablar un poquito de composición. Y luego eso es importantísimo, importantísimo, lo vamos viendo, sobre todo porque los alumnos me van preguntando muchísimas cosas a mí, ¿no? Yo ahí voy soltando, ¿no? Speech. Pero luego me parece importante también, muy, muy, muy importante, que casi nunca se da, es cómo producir hacia imprenta, ¿vale? Eso es muy importante. Es decir, tenemos que maquetar, tenemos que componer, es maquetación, composición y producción, ¿vale? Nosotros también trabajamos en la producción, es decir, vale, ya he hecho esto, qué bonito, lo mandas al impresor y el impresor te devuelve 200.000 llamadas porque el PDF no es correcto, no tiene las marcas correctas, la sangre está mal implementada, el tipo de colorimetría aplicada no es el FOGRA 39 que se usa en Europa, en Latinoamérica se usa otro, o sea, en Japón se usa otro, en Estados Unidos se usa otro, ¿no? Hay que saber todo este tipo, cómo optimizar el PDF para que quede bien. Todo eso es muy importante. Hay muchos temas de producción, bueno, no son muchos, pero son lo suficientes como para que si eres un buen profesional tengas que conocerlos. Y eso ahondamos y lo comentamos muy bien, ¿no? No solo maquetar, también saber cómo desarrollar una cubierta, esa cubierta, cómo hago el lomo, cómo no hago el lomo, cómo esto, con qué me encuentro, esta solapa, ¿por qué? Todo ese tipo de cosas nosotros las vamos comentando poquito a poco en el curso para que cuando una persona acabe, un alumno acabe de estudiar, se sienta pleno, sepa capaz de hacer un folleto, un libro, una revista, sepa componerla bien, se sienta a gusto consigo mismo y luego, lo más importante, pueda mandar la producción sin tener ningún quebradero de cabeza. Bueno, eso de sin ningún quebradero de cabeza pocas veces pasa, ¿no? Porque siempre vuelve el impresor y no sé qué, no sé cuándo. Ya me entendéis, ¿no? Pero, y claro, vuelvo a insistir, cuando eres un freelance y tienes que optimizar mucho los tiempos, pues tienes que hacer, la vida da muchos golpes y tienes que trabajar, tú quieres hacer que esa revista que al principio te ha costado un mes, cuando trabajas bien, cuando optimizas bien, cuando maquetas bien y cuando produces bien, eso que antes te llevaba un mes acaba llevándote una semana, la factura es igual, el cliente está igual de contento y la rueda sigue funcionando como un hámster. Estamos en la rueda y seguimos trabajando, ¿no? Es un poquito el enfoque que le damos nosotros al curso. Ahí es donde creo que el curso destaca un poquito con el resto, ¿no? El resto es, vamos a aprender InDesign. Que sí, que está bien aprender InDesign, pero a ver, hablamos de producción, hablamos de... Para eso está el profesor, para que... A mí, yo soy un profesor, me encanta que me hagan preguntas, incluso lo que no se ve en el curso, que la gente me pregunte, yo les preparo vídeos, tengo charlas con ellos, o sea, no hay ningún problema, es importantísimo. Muy bien, Valentín, cuéntanos. A ver, en mi caso yo creo que curso sobre todo hay dos aspectos importantes. Uno es lo que hablaba antes de pensar en digital, es decir, que el alumno aprende a ver el libro desde un punto de vista digital y luego, en mi caso, y es muy importante para ellos, es la validación. ¿Qué significa esto? Que en el caso de lo que hablaba antes Antonio, ¿no? Tú envías el libro a la imprenta y la imprenta te dice, oye, esto está mal. Pero es que con el libro electrónico eso te va a pasar continuamente, es decir, pero no cuando lo Sí, mandas, sí, sino desde el sí, principio. Entonces, vas a empezar a ver errores desde el primer libro que hacemos. Dices, ¿y esto por qué? O sea, me está diciendo que el atributo no sé qué no existe en no sé dónde. ¿Qué me estás contando? Entonces, nosotros precisamente en el curso lo que vamos viendo es, vamos haciendo muchos libros, vamos viendo los errores y por qué se producen. De tal forma que cuando tú ya terminas el curso y te pones a hacer libros, te van a salir errores que ya conoces. Dices, a ver, esto es por esto lo sé solucionar. Porque al final el libro electrónico es código, el código puede contener problemas y si sabes cuáles son, los vas a poder resolver. Porque mucha gente hace libros, dice, bueno, voy a hacer un libro electrónico, pero no se preocupa de eso. Y claro, luego lo sube a producción, lo sube a una plataforma y no puede, porque las plataformas tienen validadores y les sale una lista. Es decir, yo recibo muy a menudo clientes que me dicen, oye, es que hemos subido este libro y me presenta todos estos errores, ¿me lo puedes arreglar? Digo, sí, te lo puedo arreglar porque me dedico a eso, pero claro, entonces la gente en cuanto ve un error se asusta. Entonces, en el curso hacemos mucho hincapié en eso, en ir validando el libro desde el principio, tanto en la parte técnica como en la parte de accesibilidad, que es otra validación, y saber lo que está pasando y cómo resolverlo. Aquí quería comentar una cosita. Aquí
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Valentín, el tema de los errores. Lo que pasa es que, claro, los errores en un ebook son no fáciles de arreglar, no hay nada fácil de arreglar. Y de hecho, Valentín sabe que tiene que estar constantemente, algunos son más complicados, encuéntralos y arréglalos, ¿no? Claro. Los errores en el mundo editorial son peligrosos, porque puede hacer que 5.000 ejemplares de un libro queden mal. Claro. Entonces hay que saber muy bien cómo producir. O sea, es importantísimo. Tiras, la colorimetría es baja, se ve todo apagado, no hemos tenido en cuenta el tipo de papel, es offset, no es offset. ¿Qué pasa? De repente, esto que estaba brillando en mi monitor, ¿por qué ahora se ve apagado allí? ¿No? El buen impresor se preocupa, habla con el maquetador. El impresor que imprime dice, yo te imprimo lo que me mandas y ya está, ¿no? Pero bueno, por eso en el mundo editorial, ¿vale? Hay que saber muy bien cómo mandar a producir. Por eso, insisto, soy un pesado, lo sé. Doy tanto énfasis en el mundo de mandar a producir bien. Eso es Ujú. importantísimo, importantísimo. Claro, porque si no todo el trabajo hecho No, al final cae en saco roto y no ha servido para nada. Incluso también quedémonos con esa idea. Los sí, errores de este tipo, como los que comentáis, cuestan dinero. Entonces, cuesta mucho, una, mucho. un problema. Estoy acordándome de un caso dentro del mundo del coleccionismo. Hay una edición de la Biblia, una edición inglesa, que, bueno, se la conoce como la Biblia adúltera, porque en uno de los mandamientos se comieron el no. Era el de no cometerás adulterio, pues ponía cometerás adulterio, ¿no? Bueno, por supuesto fue quemada la gran parte de la tirada. Los pocos que quedan siguen siendo pues unos objetos de colección, pero en definitiva todo esto es Sí, dinero al fin sí, y al cabo, ¿no? sí, Para sí. el cliente y también para vuestro trabajo. Por poner un ejemplo, hace poco maqueté un libro muy visual, lo querían así, muy visual sobre Sherlock Holmes, ¿vale? Eran anécdotas sobre Sherlock Holmes. Ujú. Claro, yo como lo iba a hacer muy visual y muy de época, muy con mucha textura, con mucha imagen de época victoriana, imaginaros, papel emparedado de pared, Sí. trabajé mucho con mucha imagen y mucha textura, Ujú. y yo pedí un papel poroso. Un papel poroso es el típico papel que es árido al tacto, antiguo, como de época victoriana. O sea, estos que son gorditos y tal, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saber que cuando eso va a producción, el papel chupa la tinta, entonces no brilla. Entonces tú siempre que trabajas sobre ello, tienes que trabajar las imágenes, tienes que darle un 20 o un 30% de brillo y de saturación. Todo ese tipo de cosas es cuando insisto en que hay que saber el tipo de papel que vas a producir, todo esto. Lo sé, soy un pesado, pero, No, no, no. pero, pero hay que saber cuál es el fin, cómo va a ir la producción, etcétera. Bueno, todo esto nos revela por qué hacer los cursos superiores y no verse un video tutorial, ¿no? Habladnos Hombre, ahora, en este caso, sobre la importancia, ¿no? eh, de las tutorías y de la estructura. Valentín, si quieres empezamos por el tuyo, por el del curso Claro, superior en hombre, publicaciones en formato digital. era lo que te decía antes, lo importante del curso es que tú estás practicando, es decir, tú ves un tutorial, vale, lo ves, haces lo que te dice sí, y luego qué. sí, sí. En este caso, lo bueno de nuestros cursos es que tú ves nuestro tutorial, nos tienes a nosotros para preguntarnos cualquier cosa, pero sobre todo es que Ujú, haces un ejercicio, nos lo Mm, envías. Nosotros te decimos, sí, está muy bien, pero mira, te pasa esto, lo puedes resolver así y tal. Y desde que empiezan el primer ejercicio hasta que acaban el último, ellos han ido viendo una evolución de que el aprendizaje claro, es, total, es sí. eso, es decir, tú no puedes aprender casi nada, diría yo, sin practicar. Es decir, ver un tutorial está muy bien, pero si no lo practicas y la práctica no es, vale, bien, hago lo que hace en el vídeo, me sale igual y ya está. No, es mm, hacer algo nuevo y poder que te lo vea alguien que sabe y que te pueda decir dónde te has equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que la potencia un poco de nuestros cursos es precisamente eso, el que hacemos ejercicios y los revisamos. Y los revisamos además concienzudamente, es decir, no decimos, vale, está bien, está mal, sino que decimos todos los problemas y todas las soluciones que tienen esos ejercicios. ujú. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, en mi caso, yo soy un tutor en los que me gusta mucho hacer vídeos, ¿vale? Entonces, es decir, sí, con texto, evidentemente, en la plataforma, pues se contesta vía tutoría y tal, pero suelo adjuntar siempre vídeos, porque en el caso de la maquetación, tú puedes pegar una parrafada de 200 líneas y todavía tener pequeñas dudas, ¿no? El alumno, que no tenga miedo, porque si tiene pequeñas dudas, vuelve a preguntar y aquí esto es una rueda que no para de Ujú. girar nunca, aquí es para ayudar al alumno siempre, evidentemente, hasta que lo entienda bien, ¿no?
pero yo tiendo sobre todo a hacerlo más visual a ser posible, ¿no? Oye, Antonio, mira, es que no me justifica bien los párrafos, no sé, estas viudas, estas huérfanas, ¿por qué cuando tengo más de 3 líneas, qué me pasa esto? Yo intento, es complicado, a ver, no complicado, lo puedes explicar en texto, pero no hay nada como coger yo mismo su propio ejercicio. Yo mismo hago un vídeo, arreglo la solución, le voy explicando el porqué, cómo se hace, etcétera, etcétera. A mí me han dicho muchos alumnos, me dicen, Antonio, me quedo sobre todo al final con todos estos vídeos que me has mandado, porque son como ese pequeño cajón desastre que está ahí, ¿no? Y siempre que tenga alguna duda, lo miro y digo, jo, el tema de las viudas, me acuerdo que Antonio me hizo un tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ahí está un poquito, ¿no? El tema. Y luego al final de todo, yo siempre digo, oye, acaban los cursos, los alumnos Ujú, acaban preparados, porque yo conozco muchísimos alumnos que están trabajando ujú, y, y siempre yo les digo, aquí tenéis mi email para lo que necesitéis, o sea, porque esto sois alumnos y somos buena gente sobre todo, ¿no? Nos tenemos que ayudar entre nosotros, no los que trabajamos en esto tenemos que echarnos una mano. Y yo he ujú. tenido, vamos, infinidad de gente que ya 3, 4 meses después, soy Sara, ¿te acuerdas? O soy Luis, no sé qué, no sé cuántos. Sin ningún problema, para eso estamos, porque si yo algún día quiero tirar de ellos, lo voy a hacer igual, ¿no? Nos vamos a ayudar. O sea, Claro, con lo de no, los vídeos me quedo con que en este caso, pues una imagen vale más que 1000 palabras, como en la parte de la por maquetación y supuesto, del diseño, con vuestra por supuesto, dedicación, por pero supuesto. también os digo, dentro de los cursos hay una serie de prácticas que, como bien habéis comentado, evaluáis, y hay una serie de un proyecto final. Mm, mm. Digo yo que habrá algunos, pues no sé, os han dejado con la boca abierta de lo mucho que han aprendido, las maravillas Sí, que han hecho. sí, sí, no sé, yo, bueno, ya he hablado mucho con Dale, Valentín, dale, igual dale. quiere, no, yo en mi caso Digo, sí, yo en mi caso sí, y notas que los alumnos, a ver, eh, hay gente que ya entra un poquito preparada porque conoce un poquito la herramienta, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, decir aquí a todo el mundo que no conoce la herramienta y que quiere entrar en este mundo, que se animen, que realmente es gratificante. O sea, a mí no hay nada que más me llene como profesor, nada más que ver a la gente que apenas sabe poner las cajas con los textos, empiezan a enlazar las cajas y al final del todo, cuando hacen el proyecto final, te hacen un pedazo de proyecto. Tenemos 2 proyectos finales en el caso en el caso de editorial, ¿no? Luego está el de ujú, diseño gráfico y tal. Pero en el caso de editorial, o sea, es decir, con InDesign, pueden hacer 2 proyectos. Uno es maquetar una revista, como Dios manda, 48 páginas o 24, los que ellos quieran. Lo primero. Y luego hacer un libro. También se dan todos los materiales para que ellos puedan o pueden hacer algo original, ¿no? Pero a lo que ujú, voy es que eh, uno se siente orgulloso cuando ve que los alumnos han empezado desde cero y acaban ujú. haciendo unos proyectos importantísimos, o sea, bien hechos y es más, y bien maquetados. Tú ves que todo está enlazado, que usan estilos de párrafo, que los estilos están bien aplicados, que la justificación es correcta. O sea, ves todo eso y dices, bueno, ahora si van a digital, Valentín se lleva buena gente, o sea, que gente ya bien preparada, ¿no? O sea, que salen del curso de maquetación preparados para poder trabajar en el mundo editorial y luego ya cuando salen con Valentín para hacer también el mundo digital. O sea que muy bien, muy bien, muy bien. En mi Orgullosísimo. caso, en mi caso hacemos un libro, o sea, en el avanzado por lo menos hacemos un cuento infantil, ilustrado y animado, y yo Ujú. les propongo ya el material para que hagan un cuento que es Caperucita y tal. Y muchos no se conforman con Caperucita y hacen un cuento distinto o me meten a más personajes, me hacen más... O sea, yo les propongo ciertas interacciones, pues tiene que moverse esto se puede arrastrar y de repente pues ellos, hay algunos que explotan y te hacen ahí unas cosas que te tienes que reír, claro, porque lo ves y dices, oye, pues sí que te lo has pasado bien, o sea, has aprendido y además es que te lo has pasado bien porque se ve que has disfrutado Ujú, haciendo el proyecto, ¿no? ujú. Y se animan mucho en esa parte. Ujú. Me encanta porque además todos los casos que proponéis tanto durante las prácticas de los cursos como también la práctica final, ¿no?, que se hace, están enfocadas a algo que se van a encontrar, pero no solo nos conformamos con eso, sino que en las últimas unidades hablamos también de cómo dedicarse profesionalmente, las salidas laborales que tienen esta profesión de la maquetación. Antonio, tú también atiendes con mucha frecuencia, igual que Valentín, dudas sobre las salidas laborales y cómo buscar estos clientes. ¿Algunos Sí. consejitos que sirvan para abrir boca a quienes nos están viendo? Bueno, a ver, evidentemente depende un poquito cómo quieras enfocar tú también tu carrera, ¿no? Tu carrera como maquetador, ya sea en digital o editorial, ¿no? Ujú, Eh,
hoy en día tenemos dos factores muy diferenciados, ¿no? Uno es el trabajar por cuenta ajena, es decir, trabajar en una empresa, en una editorial, ¿no? Una agencia de publicidad, un estudio de diseño, tal, Ujú. o trabajar como freelance en este caso, ¿no? Yo he estado viendo ya en estos últimos años que la tendencia generalista de las editoriales, incluso las grandes, bueno, empezaron prácticamente las grandes, es a Ujú. coger freelance, mucho freelance, ¿no? Porque les da muchísima variedad. Es decir, tengo distintos proyectos, yo sé que este maquetador es bueno haciendo maquetación básica, este tira más por diseño gráfico, este tira tal, ¿no? Entonces, Ujú. ellos tienden a ello, y porque también para las empresas los costos son menores. Evidentemente, un freelance factura, emite una factura que ellos luego desgraban, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ujú. Entonces, es un posibilidad. Teniendo en cuenta por qué vertiente se quiere ir, a partir de ahí, evidentemente, la clave es tener un buen portfolio, ¿vale? Un buen portfolio. Que mucha gente dice, pero Antonio, estoy empezando, no tengo un portfolio, ¿no? Pero te lo vas haciendo poco a poco, ¿no? Porque tú estás aprendiendo a maquetar, porque tú estás haciendo un libro, porque tú vas, por ejemplo, a Behance, que es un portal de diseño gráfico, de maquetación, ves cosas, o sea, a partir de ahí tú puedes empezar a generar cositas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya Ujú. mandar a editoriales, ¿no? O sea, también nosotros tenemos una bolsa de trabajo en la que se pueden apuntar, etcétera, ¿no? Ujú. Por ahí van un poquito los tiros, ¿vale? Ahí, luego hay más técnicas en las que tú puedes indagar y tal, pero claro, evidentemente podemos entrar y hablar horas y horas y horas y Exacto. horas. Ujú. Que sepan que es muy importante, que lo hablamos en el curso, pero los alumnos me preguntan muchísimo, ¿no? Yo les contesto porque sé que para ellos es muy importante este tema, ¿no? O sea Ujú. que estamos encima del tema. Ujú. Claro, Entonces, pensemos la importancia también de moverse, ¿no? Nadie nos da el trabajo, pero saber dónde puede sí, estar nuestro nicho de trabajo o ir buscando a los clientes es fundamental, ¿no? Para todos aquellos que trabajan por cuenta ajena. correcto, correcto. Es decir, claro, bueno, hay portales para buscar trabajo, evidentemente, pero sobre todo, bueno, generar un buen portfolio y saber dónde tener que mandarlo, ¿no? Cuando hablamos de moverte, bueno, digo, no, moverte, ya sé cómo, a qué te refieres, ¿no? Es decir, mover tus trabajos, evidentemente. Mm. Eh, Insisto, cuesta hoy en día, no es que cueste, porque existe también, ¿eh? Tú vas a cualquier plataforma de trabajo y ves que piden maquetadores para trabajar in situ, ¿vale? Y es más, también se lleva el modelo mixto, es decir, muchas empresas, muchas editoriales están trabajando con gente en plantilla que luego ejerce en casa, ¿vale? Porque, claro, se ahorran el puesto laboral, se ahorran el tener una oficina grande, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Yo insisto, hay mucho trabajo y no lo estoy diciendo porque, Antonio está diciendo que todo. No, insisto, en España se edita Ujú. muchísimo. Y a nada, que tengas un pequeño toque y sepas hacerlo profesionalmente bien, es decir, sepas adaptarte al mercado y sepas trabajar, hay trabajo, hay Ujú. trabajo. O sea que Ujú. duro en el sentido de que, claro, si vas a trabajar de freelance, pues bueno, ya sabes que tienes que pelearte con el cliente, esto, lo otro, pim, pam, Ujú. pero nada es fácil en esta vida. O sea, y luego, claro, es muy gratificante, es muy gratificante. Cuando tú acabas los trabajos, la editorial y lo imprimen y se ve y tu obra está ahí, y te mandan varios ejemplares para que los tengas, etcétera, te das cuenta de que ves que el trabajo, y claro, cada vez tu trabajo es mejor. Tus primeras maquetas son más sencillas, pero luego vas viendo que todo va más, ¿no? O sea que Bien, todo muy esto lo bien. vemos, todo esto lo vemos. O sea que- Perfecto, pues ¿os parece que demos paso a las preguntas? Recuerdo también a todos los a quienes nos están sí, viendo que todavía están a tiempo de ir lanzando pues, las preguntas dentro del cajetín que tenemos habilitado para ello, ¿de acuerdo? El cajetín de preguntas y respuestas. Y empezamos por aquí. Nos comentan, dicen, ¿puedo trabajar solo con ordenador portátil? Entiendo bueno, que preguntas si solo vale con el portátil o necesitamos una pantalla externa. Bueno, en el caso de la maquetación digital, no, o sea, ahí Valentín será el que os dirá si es posible o no es posible, ¿no? Yo creo que en el caso Ujú. de la maquetación orientada a imprenta, es decir, a impresión y a editorial, yo no lo Ujú. recomiendo, ¿vale? Yo llevo ya muchísimos años trabajando en este sector. Lo he intentado trabajar con portátiles y salvo que tengas que desplazarte para hacer algunas cositas y te lo tengas que llevar, bueno, yo tengo que reconocer que tengo un señor portátil, es de pantalla grande, etcétera, pero ahora mismo estoy hablando de mediante, pues miro un poquito hacia abajo, pero delante tengo un monitor de 32 pulgadas, que es con el que trabajo, y es una auténtica maravilla poder tener la disposición de las páginas abiertas, varias páginas, una imagen al otro lado, moverla, o sea,
Por poder sí se puede, todo es posible en este mundo, pero te vas a sentir cómodo, ¿me entiendes, no, Alex? O sea, ¿me entendéis, no? O sea, Esa es, hay esa es la gente que hace cuestión. magia, ¿eh? Hay gente que hace magia. Coge un portátil pequeño y de repente, vamos, maravilloso. Adelante, si puedes, adelante. Pero recomiendo que como mínimo hay que tener un ordenador en condiciones. Con un ordenador en condiciones no tienes que tener un ordenador de la NASA, ¿eh? Que conste, ¿vale? Pero tienes que tener, sobre todo, más que ordenador, es Ujú, pantalla. Tener una pantalla, una buena pantalla. A ver, en el caso del curso digital, es verdad que como estamos hablando de que te tienes que adaptar a diferentes dispositivos, pues lo mejor sería también contar con diferentes dispositivos. Pero en principio con un portátil sí, te puedes apañar ujú, porque no hacemos diseños como los que comenta Antonio que necesiten más. Entonces sí te ujú, podrías apañar. Es decir, ujú, o sea, trabajamos más Mm, código y sí que evidentemente yo recomiendo siempre ver los libros no solamente en la pantalla del ordenador, sino también en un dispositivo digital, en un Kindle o en un ujú, dispositivo electrónico, pero no sería necesario porque hay emuladores y ujú. se puede. O sea, en principio no sería demasiado inconveniente. Bien, bueno, en mm. definitiva es ponernos cómodo el puesto de trabajo, ¿no? Que eso es lo importante. Así que Sí, sí. vamos a por la siguiente. Nos preguntan si Windows o Mac. Uf, la eterna, la eterna pregunta. Ambos. Ya está. Claro. Hoy en día, a ver, volvemos un poco a lo de que somos viejos ya, ¿no? Me Ujú, acuerdo anécdotas de cuando éramos jovenzuelos y empezábamos a trabajar con temas de autoedición. Antiguamente, el diseño gráfico se llamaba autoedición, ¿os acordáis? Eh, si tú trabajas con Mac y estabas trabajando con Photoshop o con Aldus PageMaker o Quark Express y hacías un ujú, save de un proyecto, no lo podías ver en un Mac, en un Windows, era increíble, ¿no? O sea, hoy en día da absolutamente igual, ¿no? O sea, trabaja con lo que más cómodo te sientas. Yo personalmente me gusta trabajar con Mac, son más caros, me parece que son bastante más fiables, ¿vale? O sea, en el ujú, sentido de que la estructura es más sólida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puedes trabajar perfectamente. Aquí lo importante no es el sistema, creo yo, es la herramienta, ¿vale? Bueno, evidentemente la creatividad tuya y el saber hacer, pero luego es la herramienta. Y la herramienta es totalmente transparente, tanto en Mac como en Windows. Por ujú. ejemplo, la suite de Adobe es perfectamente. Cualquier cosa que hagas en Mac lo va a poder abrir una persona con Windows perfectamente, en mi caso. Pues supongo que Vale. para Valentín será muy parecido. Sí, nosotros lo que pasa es que como quitando InDesign, la mayoría de bueno, todos los programas son gratuitos, lo que Ujú, sí buscamos siempre es que haya un equivalente para PC y para Mac. Entonces, hay programas que no existen para Mac o no existen para Windows, pero hay una versión. Entonces, bueno, siempre tiene que haber algo que, entonces, en principio, no habría, no habría problema con ninguno de los dos sistemas. Mm, mm. ujú. Muy bien. Pues continuamos, que nos quedan aquí unas cuantas, a ver si nos da tiempo a todas o casi todas. Nos escriben por aquí. ¿Enseñáis cómo usar Canva o solo InDesign? En el caso de la maquetación para editorial es InDesign el que usamos, sí, Ujú, correctamente. No, claro. no. Y bastante, y bastante. O sea, profundizamos lo suficiente como para no tener tiempo ni para dar Canva. O sea, sí, sí, sí. Ujú. Solo Claro, InDesign, pensemos solo que eso InDesign. está pensado para publicaciones directamente, no solo para Correcto, actividades. correcto, Muy bien, correcto. perfecto. Ujú. Nos dicen también por aquí, dice, ¿cómo ha evolucionado el curso de elaboración de libros electrónicos desde el 2020 hasta hoy con el tema de la accesibilidad? Y nos aclaran, ¿no? Dice, es para los que llevamos los cursos hace años, antes del tema de la accesibilidad, y ahora pues nos sentimos desactualizados. Valentín. Claro. A ver, evidentemente ahora la accesibilidad, que no lo hemos comentado, pero claro, ahora mismo, justo ahora es lo más importante y es una oportunidad también para entrar en el mercado, el ofrecer, el hacer los libros accesibles. Nosotros hace ya años que en el curso metemos toda la parte de accesibilidad, pero es verdad que en ese pensar en digital que yo vengo mencionando desde el principio, ya están todos los conceptos de accesibilidad. Lo que Ujú, pasa es que los que hicieron el curso antes de que estuviese el formato EPUB 3, que es el que más ujú, vemos ahora, no era todavía accesible y por eso no se podían ver aspectos como, pues como los atributos que usamos, EPUB Type o los roles ARIA, etcétera, que ahora ya sí están incorporados en el curso y se ven, de tal forma que los que hacen el curso saben ya cómo validar la accesibilidad con el programa ujú, de validación de accesibilidad y cómo añadir toda la información necesaria para imágenes, para la estructura, para que el libro sea accesible. ¿Qué significa que sea accesible? Lo que hemos comentado antes, es decir, que una persona, bien sea por problemas técnicos o por problemas físicos, tiene que ser capaz de leer el contenido con la estructura correcta. Y si yo no veo, ¿cómo ujú, sé que es un título? Pues sé que es un título porque está correctamente etiquetado. ¿Cómo veo una imagen si no tengo ojos o no la veo porque no funciona? Porque está descrita. Entonces todo eso se ve en el curso. Sí. ujú. Muy bien. Vamos a por otra que es muy interesante y nos dicen si se necesita
comprar algún programa para seguir el curso. Bueno, Design. InDesign. sí, sí, en el caso de diseño editorial, evidentemente InDesign. En el caso de que se haga el curso completo de diseño gráfico, que es evidentemente InDesign, sería InDesign, Photoshop e Illustrator, ¿no? Que son Pero los no comprarlo tampoco, sería una suscripción que No puedes sería la ganar. suscripción. Es que hoy en día ya no se compran las cosas. Por eso, por Antiguamente, ¿os eso. acordáis? Antiguamente cada licencia costaba un potosí. Era, quiero Ujú. comprar InDesign y te tienes que dejar 1.500 euros, ¿no? Y ya Tenías que está, ahorrar era 3 tú. meses. Correcto. Ahora va por suscripciones mensual, ¿vale? Entonces, incluso se puede, no estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro, pero suele haber alguna licencia hasta para estudiantes que suele ser un poquito más barata y todo, ¿no? O sea que sí, sí, para InDesign, o sea, para el mundo de, o sea, lo que es el curso de editorial, sí, evidentemente InDesign. InDesign es la base y tenemos que pasar por, por el aro, sí. Para Y en tu caso, el libro Valentín. electrónico no. Para el libro electrónico, quitando InDesign, que en algunos casos alguien que no quiera o no pueda, como la Ujú, parte de InDesign es solamente, digamos, una unidad del curso, se puede ujú, incluso usar la prueba gratuita que ahora es de 7 días, creo. Que no es ujú, mucho. Mm. En el peor de los casos. El Sí, resto de los programas que antes era de vemos, 30. Sí, sí, y correcto. el Sí. resto de los programas que vemos son todos gratuitos. Precisamente hemos intentado que sea así porque son varios programas y si no, pues sería un problema. Entonces, todos son gratuitos, quitando InDesign, que en el peor de los casos, por lo menos para la parte de electrónica, del libro electrónico, se puede hacer con la prueba. Para el curso de más tiempo, evidentemente no. ujú. Mm, mm. Muy bien. Nos preguntan también por aquí, dice, hola, dice, soy de Chile, ¿conocen la realidad del diseño editorial y la maquetación en Latinoamérica? Dice, respecto a técnicas de impresión y tendencias gráficas, observo poca diversidad. Si a lo mejor no la conocéis, sí que creo que nos da lugar a una nueva pregunta. ¿Podemos trabajar para diseñando, maquetando para otros países? En el caso de Valentín, supongo que sí, porque es muy sui generis, es decir, al fin y al cabo, no sé, creo que es muy lineal, ¿no? O sea, Sí, sí. en el caso nuestro también, lo que tienes que saber sobre todo es cómo funcionan las imprentas y cómo se funciona la colorimetría de esos países, ¿no? Por ejemplo, en España se usa un Fogra 39, que es un estándar, ¿vale? Y para Latinoamérica no tengo ahora mismo, no, son tantos que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero luego, o sea, cada país tiene su propio sistema de impresión, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es adaptar tu material, es decir, tu maqueta final, para que eso se pueda producir bien. No en cuanto al diseño, porque el diseño al fin y al cabo es igual para todos. Si tú quieres hacer un diseño basado en una 4 lo haces exactamente en una 4 etcétera, ¿no? Pero sí para impresión, ¿no? Entonces hay que saber, pues, cómo producir bien para esos países. Muy bien, perfecto. Pues nos hemos quedado sin tiempo, hemos hecho la hora, se ha quedado alguna pregunta por resolver, pero nuestra compañera de orientación al alumno, Irene Moreno, que ahora nuestro compañero va a indicar su correo electrónico aquí en el chat, que ya está disponible, pues estará encantada de resolverosla. Recordad que en este caso, dentro de nuestra oferta de expertos y cursos superiores, pues tenemos una convocatoria ya de cada uno de estos cursos superiores. El curso superior en maquetación y diseño de publicaciones y el curso superior en publicaciones en formato digital. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues la convocatoria empieza las sesiones el 30 de septiembre, pero el plazo de matriculación acaba en este caso el día 16. Con lo cual, gracias Antonio, gracias Valentín por vuestro Un placer. tiempo, por explicarnos, ¿no? y mostrarnos la importancia de la maquetación y el diseño como una salida laboral para el día a día, con la profesión de antes, de ahora y también del futuro. Y a los demás os invitamos a nuestro último seminario, webinario de este ciclo de mesas redondas profesionales que inspiran. ¿Cuándo será? Mañana viernes a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar de la traducción profesional humana, ¿no? Cómo trabajar el primer encargo hasta construir nuestra carrera laboral. Charlaremos en este caso con Jimena Licitra, con Sara Crespo y con Elena Gallo. Os esperamos mañana y ya sabéis que tenéis el resto de nuestros webinarios de este ciclo Profesionales que Inspiran publicados en nuestro canal de YouTube. Un saludo y muy buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.